Hola familia, qué bueno que estás ya conectado estas noches BC. Qué increíble es poder cantar, levantar nuestras manos y adorar. Bienvenido si es la primera vez que estás conectado con nosotros, por favor ponlo ahí porque queremos darte un regalo y llevarlo hasta tu casa. Así que si es la primera vez que estás conectado, bienvenido y bienvenidos a toda la familia Vida Culiacán. Hoy es un increíble miércoles y no voy a dar yo hoy la palabra, tenemos una invitada muy especial a la cual quiero honrar. La semana pasada tuvimos a Héctor, más conocido como Chifu internacionalmente, y fue increíble poderlo escuchar y ver cómo está creciendo su ministerio, ¿verdad? Y hoy traemos a su esposa, a Liz. Hoy nos va a estar compartiendo Liz la palabra. Si quieres, pásale. Creemos los pastores, nuestro pastor Federico y nuestra pastora Claudia, creen que vas a hacer un excelente trabajo. Está súper nerviosa, así que pon comentarios ahí para que ella vea y esté más tranquila, y aquí en el set también todos te vamos a aplaudir, así que bienvenida. Hola a todos. Pues primero que nada, antes de comenzar, quiero dar la gracia a mis pastores, la pastora Claudia, al pastor Federico y a mi pastora Mayo por darme la oportunidad de estar aquí compartiendo. Y para comenzar, quiero primero dar la bienvenida a todos aquellos que nos escuchan por Vive Radio en la 104.5, así también a todos aquellos que están en redes sociales escuchando esta palabra y los que están aquí en el auditorio Vida Culiacán. El día de hoy le puse por tema, bueno, es que nada, el nombre del tema que quiero compartirles hoy le puse cómo obtener la victoria en tiempos de guerra. Como decía mi pastora, les mentiría si les dijera que no estoy nerviosa, porque sí lo está, pero como dice la palabra, todo lo puede en Cristo, que es mi fortaleza, ¿no? Podrán ver en su pantalla el tema y una foto del equipo de los Lakers. Mi esposo ama ese equipo, no por en sí todos los jugadores, sino por uno en específico que es LeBron James, y quise poner esa foto porque representa el campeonato que ellos tuvieron el año pasado contra Miami Heat. Y para continuar, quiero decirte que día a día nosotros tenemos una guerra en nuestra mente, día a día hay problemas en nosotros, pero sabes que hay dos personas que están ahí. Una es Satanás, que quiere venir a robar, matar y destruir, pero también está del otro lado Dios, quien te dice que Él quiere que tengas vida y la tengas en abundancia. O sea, no cualquier vida. Él no dice, quiero que tengas una vida de desánimo, de estrés, de frustración. No, Él dice, quiero que tengas una vida en abundancia y yo estoy para ayudarte. Y lo podemos encontrar eso en Juan 10:10. Yo soy abogada y algo que me han enseñado desde la carrera es que si yo no doy el fundamento sobre algo, no tiene validez, así que por eso les voy a dar las citas bíblicas. Para continuar, quiero hacerte una pregunta que Dios ha estado haciéndome a mí desde hace 3 años hasta la actualidad, y quiero preguntarte: ¿te has cansado de pelear en tus fuerzas con los problemas que están a tu alrededor y terminar siempre frustrado, deprimido y derrotado? ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque es algo que Dios a mí me decía en un tiempo en el que yo quería solucionar los problemas a mi manera, con mi forma de pensar y en el tiempo que yo creía que era lo correcto. Pero esto fue lo que ocasionó en mi vida nada más desánimo, inseguridades, trajo en mi vida incluso amargura. Y por eso quiero hablar sobre este tema, porque cuando Dios empieza a hablar en mi vida desde hace 3 años, empieza a darme consejos para yo salir de un estancamiento espiritual que me impedía recibir las bendiciones que Él tenía para mí. Y yo sé que día a día pasamos diversas circunstancias en nuestras vidas, por ejemplo, en estos tiempos de pandemia, que donde puede haber a lo mejor tiempos en el que te quedaste sin trabajo o en el tiempo en el que hay enfermedad, pero siempre desde antes, inclusive actualmente y a futuro, va a haber siempre circunstancias difíciles, pero el problema, o más bien la oportunidad que tú tienes para salir de esto es con la ayuda de Dios, y quiero darte unos consejos. Antes de entrar a esos consejos, te pido que me acompañes a leer Éxodo 17, del 8 al 16.
Y dice así: mientras el pueblo de Israel aún se encontraba en Refidim, los guerreros de Amalec lo atacaron. Así que Moisés le ordenó a Josué: escoge algunos hombres para salir a pelear en contra del ejército de Amalec. Mañana yo estaré en la cima de la colina sosteniendo la vara de Dios en mi mano. Josué hizo lo que Moisés le ordenó y peleó contra el ejército de Amalec. Entre tanto, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de una colina cercana. Mientras Moisés sostenía en alto la vara en su mano, los israelitas vencían. Pero cuando él bajaba la mano, dominaban los amalecitas. Pronto se le cansaron tanto los brazos que ya no podía sostenerlos en alto. Así que Aarón y Hur le pusieron una piedra a Moisés para que se sentara. Luego se pararon a cada lado de Moisés y le sostuvieron las manos en alto. Así sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. Como resultado, Josué aplastó al ejército de Amalec en la batalla. Después de la victoria, el Señor dio a Moisés las siguientes instrucciones: escribe esto en un rollo para que sea un recuerdo perpetuo y léelo en voz alta a Josué. Yo borraré por completo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Entonces Moisés edificó un altar en ese lugar y lo llamó Yahvé Nisi, que significa el Señor es mi estandarte. Dijo: por cuanto has levantado su puño contra el trono del Señor, ahora el Señor estará en guerra con Amalec de generación en generación. Y en esta historia podemos encontrar a 5 personas, que es Moisés, Aarón, Hur, Amalec y a Josué, pero quiero profundizar solamente en 2 personas con las cuales sus características y lo que representa a cada uno son totalmente distintas. Y la primera de ellas es Amalec. Amalec dice que su nombre procede del latín Amalek y Amalek y del hebreo, que quiere decir el pueblo que se castiga y se destruye. Qué feo que tu nombre signifique así, ¿verdad? No sé, pero a mí no me gustaría que me dijeran: oye, Lisette, tu nombre significa alguien que destruye, ¿no? En Génesis 36, del 9 al 12, podemos encontrar la ascendencia de Amalek y dice que su padre era Elifaz, pero su abuelo era Esaú. ¿Quién era Esaú? En la Biblia, Esaú era una persona que vendió su primogenitura a su hermano Jacob. Él no tomó importancia a lo que representaba esa primogenitura. Y en los tiempos bíblicos la primogenitura era el derecho de recibir como primer hijo una doble porción de los bienes de tu padre, pero además representaba la posibilidad, o más bien la bendición de Dios obrando en tu vida y en las generaciones, y el derecho y la oportunidad de guiar a otras naciones, algo que él rechazó. Y quiero decirte que lo que Amalek representa son estos puntos que voy a darte. Y lo primero de ellos, un espíritu que impide que el pueblo de Dios avance. Número 2, ataca la retaguardia en la debilidad y cansancio. 3, representaba a alguien en rebeldía, representaba deshonra, representaba a aquella persona que no tenía temor de Dios, que robaba las finanzas de las personas, pero también que traía una muerte espiritual. En Deuteronomio 25, 17 y 18 dice, en este pasaje es Dios hablándole a su pueblo y recordándole esto: nunca te olvides de lo que los amalecitas te hicieron cuando salías de Egipto. Te atacaron cuando estabas cansado y agotado, e hirieron de muerte a los más débiles que se habían quedado atrás. No tuvieron temor de Dios. Si se fijan de los puntos que les di ahorita, en esta cita bíblica puedes encontrar ellos, ¿no? Eran personas que Amalek y su pueblo, que se le fue llamado amalecitas, eran personas que no tenían temor de Dios. Y ahora quiero decirte más bien lo que representa Josué y quién era, que era totalmente distinto a lo que Amalek representa. Josué dice que nombre hebreo que quiere decir Yahvé el Salvador, o bien Yahvé salva. Era de la nación de Egipto, su nombre era Oseas, pero Moisés se lo cambió. Y su ascendencia, me encanta esta parte porque dice su ascendencia era Nun, o sea que era su padre.
Su abuelo era Efraín, un hombre que fue bendecido por Dios, llegó a ser alguien muy importante y con una descendencia impresionante, pero sobre todo su bisabuelo fue José, también conocido como José el soñador, alguien que honraba a Dios, que lo amaba, que lo servía, que le era fiel. Y saben qué importante es esto, porque Josué llegó a ser como su abuelo, una persona que honraba, una persona que respetaba, una persona que tenía el Espíritu de Dios en él, alguien que lo amaba y era fiel en todas las circunstancias, alguien que nunca hablaba mal y siempre obedecía la instrucción. Y aquí dentro de los puntos, como te decía, Josué representa también un servidor. Y lo puedes encontrar en Éxodo 24:13. Dice, y se levantó Moisés con Josué su servidor. Josué fue como un discípulo de Moisés. Josué siempre se oponía a la murmuración. Él nunca permitía que se hablara mal de Dios y tampoco de su líder. Él defendía. Y cuando dice que él se oponía a la murmuración, era porque el pueblo de Israel siempre estaba quejándose. Desde que lo sacaron de Egipto, en vez de dar gracias a Dios porque lo liberó de la esclavitud, se quejaban que porque tenían sed y que cuando iba a llegar el agua, que porque no tenían de comer, que la vestimenta, siempre había algo quejándose. Y sin embargo, Josué nunca hubo en su boca una palabra mal dicha. Era una persona que su fe estaba completamente en Dios. Era obediente y humilde, como lo decía ahorita. Pero también déjame decirte que fue quien Dios escogió para que fuera el sucesor de Moisés. En esta cita bíblica aparece Josué por primera vez, quien posteriormente llegó a ser un gran líder, ¿no? Y llevó al pueblo de Israel a la tierra prometida, porque en ese tiempo Moisés no pudo hacerlo, ¿no? En Números 14, 8, 9 dice, si el Señor se agrade de nosotros, Él nos llevará a salvo a esa tierra y nos la entregará. Esto eran palabras de Moisés. Era una tierra fértil donde fluye leche y miel. ¿Se fijan cómo Josué siempre tenía o veía lo mejor? Dice, no se rebelen contra el Señor. Él les decía al pueblo de Israel, no se rebelen, no teman al pueblo de otras tierras. Para nosotros son como presas indefensas. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No le tengas miedo. Su confianza siempre estaba puesta en Dios. Números 25, 15 a 20, viene aquí la parte donde Dios lo escoge como sucesor y le dice, y lo escoge porque le dice esto. El Señor le respondió a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, en quien está el Espíritu. Y ese espíritu no era un espíritu de chisme, de queja, de murmuración, de deshonra. No, estaba el Espíritu de Dios en él. El espíritu puro, el espíritu lleno de amor, el espíritu de integridad, ¿no? Dado lo anterior, podemos ver cómo en el contexto dos personas tan distintas, ¿no? Y hay situaciones difíciles que van a venir a tu vida, pero tú decides escoger qué persona quieres ser. ¿Quieres ser una persona como Amalek, que deshonra, una persona que daña a los demás, una persona que no obedece, una persona que no tiene temor de Dios, una persona que se destruye a sí misma pero destruye generaciones? ¿O quieres tener el corazón de Josué y ser como él, alguien que honra, que puedes ver las bendiciones de Dios, que está contigo en todas las circunstancias, que busca siempre hacer lo correcto y de lo cual su obediencia le llevó a tener grandes bendiciones? Quiero darte 3 consejos para obtener una victoria. Y el primero de ellos es: ponte bajo la autoridad de líderes espirituales y obedece su instrucción. Como leíamos ahorita en Éxodo 17:9 dice, así que Moisés le ordenó a Josué, escoge algunos hombres para salir a pelear contra el ejército de Amalek. Mañana yo estaré en la cima de la colina sosteniendo la vara de Dios en mi mano. Josué hizo lo que Moisés le ordenó. Como dice, Josué hizo lo que Moisés le ordenó. No dice, Josué hizo lo que le dio la gana. No. Y dice, y peleó contra el ejército de Amalek. Como consecuencia de esa obediencia, fue lo que trajo a su vida una victoria sobre Amalek. Dice, como resultado Josué aplastó el ejército de Amalek en la batalla. Podemos ver que lo que hizo, como les decía ahorita, que lo que Josué obtuviera la victoria fue
fueron dos circunstancias. Una, obedeció la instrucción que le dio su líder espiritual. Y dos, lo hizo porque sabía que Moisés era una persona que Dios escogió. Cuando tú reconoces que esa persona que está en liderazgo es un hombre que Dios escogió y decides honrarlo y decides bendecirlo, vas a obtener victorias en tu vida. Porque no me vas a decir a mí que amas a Dios y estás hablando mal de la persona que Dios puso para que guiara tu vida. Dios es un Dios de orden. Si a ti no te pide como una persona que no te sujetes a una autoridad, si a la que te está poniendo como autoridad no se sujeta a él. Y Josué estaba sujeto a la autoridad de Moisés, pero Moisés estaba sujeto a la autoridad de Dios. Moisés no se gobernaba solo, él estaba sujeto a la autoridad de Dios, él obedecía, él tenía su encuentro con Dios a diario, iba a la presencia y hacía todo y tal cual como Dios le ordenaba. Quiero decirte algo. En este momento que te estoy hablando acerca de ponerte bajo la sujeción de la autoridad espiritual, es porque además de que es una bendición para tu vida, esa persona puede darte un consejo sabio, un consejo que puede ayudarte a derrotar y esos pecados o esas debilidades que tú tienes, pero también porque va a ser alguien que va a estar orando por ti. Nuestro pastor nos ha dicho anteriormente que nosotros no podemos solos. No somos, o sea, no existe el llanero solitario, y lo dice no porque sea de su propio pensar, lo dice porque la palabra lo dice. En Eclesiastés dice: es mejor dos que uno, porque cuando uno cae el otro lo levanta. Solo no podemos. Sinceramente, yo anteriormente, o sea, trataba de hacer las cosas a mi manera. Yo decía que no era necesario andar platicándole a nadie en mis cosas, andarme sujetando a autoridad mientras yo estuviera con Dios, teniendo según una relación, todo iba a estar bien. Pero no hay nada más errado. Realmente lo único que gané al querer hacer las cosas conforme a mi voluntad, sin tener que confesar mis pecados o compartir mis debilidades y deshonrando, trajo a mi vida consecuencias de vacío espiritual. Y por eso te estoy diciendo que es muy importante que tú estés sujeto a una autoridad. Además, que en Hebreos 13:17 dice: obedezcan a sus líderes espirituales. No lo digo yo, no lo dice el pastor, lo dice la palabra de Dios, y dice: obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que lo hagan con la alegría y no con dolor. Hay que darle a nuestros pastores motivos para que oren con nosotros con alegría, ¿no? Y no con dolor. En Romanos 13:1 dice que toda autoridad es puesta por Dios. Y Dios puso como autoridad de nuestra iglesia Vida Culiacán a nuestro pastor Federico y a nuestra pastora Claudia, pero también ha puesto como nuestra autoridad a nuestra pastora Maye. Y yo creo que en este tiempo, más que nada, los jóvenes no solamente tienen que sujetarse o no solamente tienen que honrar a la pastora Maye, sino toda la iglesia como tal, hombres, mujeres, sea de la edad que sea. Necesitamos nosotros tener que honrar su vida, porque honrar a las personas que Dios puso en esta iglesia, obedecerlas, animarlas, levantarles la mano, eso trae para nosotros bendición. Número 2, dice: busca a Dios con todo tu corazón y ríndete a Él. Esto conlleva tener un corazón humilde, es decir, confiesa que no puedes solo. Reconoce que toda victoria la da Dios. Dile que Él tiene la autoridad y el poder para ayudarte en tus problemas, por más difícil que sea. Confiesa tu pecado. Créanme, yo tuve que confesar mi pecado con líderes espirituales para poder salir de esa amargura, de esos vacíos que tenía en mi corazón. Tuve que decir que había orgullo, tuve que decir que había soberbia. Y lo que más me dolió fue reconocer que había deshonra, pero tuve que decirlo, tuve que confesarle a Dios, tuve que confesarle a mis autoridades la condición de mi corazón para poder salir de ese estancamiento que me estaba robando las bendiciones y oportunidades que Dios tenía para mí. Este es un tiempo, creo yo, que Dios te está invitando a que no solo honres a tus autoridades, sino que también te rindas a Dios. Así como Moisés levantaba las manos y no fue por una hora,
fue por muchas horas que levantaba la vara que Dios le había dado como instrumento para hacer grandes milagros, y la estuvo levantando por horas para que el pueblo de Israel, que dirigido por Josué, tuviera la victoria. Así tenemos que levantar nuestras manos ante Dios y rendirnos a Él, no 15 minutos, no 10 minutos, todo el tiempo que sea necesario, porque necesitamos de Él. Dios no necesita de nosotros, pero nosotros necesitamos de Él. Yo no podía sola, necesitaba de Él, y cuando le busqué y levanté mis manos y confesé mi pecado y le dije, no puedo más, te necesito, empezó a mover Dios mi corazón, empezó a cambiar mi circunstancia, y cada una de las actitudes incorrectas que tenía fueron desapareciendo. No fue fácil, porque sinceramente batalla uno con el orgullo, y reconocer ese pecado para mí fue difícil, ¿no? Pero créanme que cuando tú lo confiesas, eres libre y no te imaginas las bendiciones que vienen, y de las cuales más adelante te platicaré un poquito, ¿no? Rindiéndote a Dios y honrando tus autoridades, solo así tendrás la oportunidad de vencer todas las tentaciones que vengan a tu vida, y solo así podrás vencer los pecados con los que tú estás batallando por días, por meses o por años. Nunca vas a vencer algo en tu vida, un obstáculo, y no vas a poder enfrentarte sobre algo que está más fuerte que tu imaginación o más fuerte que tú, si tú no te rindes a Dios, si tú no doblegas tus manos o tus rodillas delante de Él y le dices que entre a vivir a tu vida y te gobierne y te guíe. Mientras tus manos están levantadas a Dios y tu mirada está fija en Él, créeme que las circunstancias van a ser difíciles. Y no te estoy diciendo que los problemas se van a acabar, pero sí te estoy diciendo que el estrés va a desaparecer, que la depresión se va a acabar. ¿Por qué? Porque Dios dice que Él es el príncipe de paz. Él trae gozo en medio de la aflicción. En Deuteronomio 4:29-31 dice: mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaran todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Dios te está diciendo: voltea a verme, estoy yo aquí. No le busques más por otro lado, porque no vas a encontrar una salida a tu vida, o no vas a cambiar las circunstancias mientras no vengas a mí y te rindas. En Proverbios 3:5 y 6 dice: confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. También podemos encontrar que en Lucas 14:11 dice que el que se humille será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. Necesitamos humillarnos delante de Dios, necesitamos quitar ese orgullo y esa apariencia de que todo está bien y ser transparente a Él, para que pueda obrar en nuestra vida la presencia de Dios y hay una transformación en nuestro corazón. No sé tú, pero yo me cansé de estarme poniendo apariencias y máscaras de felicidad, máscaras de que todo está bien, de que yo soy, mi vida es perfecta, pero realmente a veces nos engañamos. Y déjame decirte que el único que no permite que haya apariencias en tu vida, sino que realmente las disfrutes, es Dios. Y todo empieza por una rendición. Número 3, lee la palabra de Dios, obedece su instrucción y deja que el Espíritu Santo gobierne tu vida. Después de rendirte a Dios, necesitas cambiar tu forma de pensar. El hecho de que tú reconozcas que Dios puso a nuestras autoridades espirituales para que guíen nuestras vidas, para que oren, a la cual tú le abras tu corazón. El hecho de que tú le digas a Dios: no puedo sola, no es suficiente para que puedas disfrutar las bendiciones de Dios en tu vida y para vencer cualquier obstáculo. Necesitas meditar en la palabra de Dios, necesitas leerla, pero no solo leerla y tener el conocimiento de ella, necesitas obedecer la instrucción que en ella está y necesitas buscar al Espíritu Santo, quien es la persona que Dios nos dejó como nuestro consolador para que nos ayudara en nuestra debilidad.
No estás solo. Había momentos que yo creía que estaba sola, pero no estaba sola. Siempre estaba el Espíritu Santo ahí esperando a que yo le hablara para ayudarme en mi debilidad. Y Él está ahí esperando a que tú le hables, a que tú lo busques para ayudarte. Josué 1:8 dice: estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. No dice, lee la palabra de Dios un día, después léelo a la semana, una vez al año. No, dice todos los días, constantemente, o sea, de día y de noche, porque solamente así te va a ir bien. En Lucas 11:28 dice: pero aún más bendito es todo aquel que escucha la palabra y la pone en práctica. Y me encanta esta parte porque dice Romanos 8:27: del mismo modo, y puesto que nuestra confianza en Dios es débil. Dios sabe que nosotros somos débiles, Él sabe y nos ama así. Pero también Él no quiere que estemos en una situación en la cual haya tristeza, amargura, vacíos en nuestro corazón y sabiendo que nada nos los va a llenar. Por más que tú persigas cosas en este mundo queriendo satisfacer, cosas para llenarte, estarte comprando ropa, estar escuchando reggaetón, estar yendo a los antros, por más que tú quieras andar de novia para que alguien te diga qué bonita estás, eso nada va a llenar tu corazón. Y te lo digo porque hubo un tiempo que mi esposo, créanme, se paraba de cabezas para que yo estuviera alegre y no lo estaba. Y no porque no lo amara, sino porque el único que puede llenar 100% tu vida y tu corazón es Dios. No es tu esposo, no es una persona, es solamente Dios quien puede llenar ese corazón. Y te invito a que si tu corazón sientes que está vacío, si te sientes insatisfecho, si te sientes cansado y no te sientes amada, si sientes que estás batallando en ciertas cosas que te producen estrés, ciertas cosas que te producen hacer alguien que no eres y te eres movida por las circunstancias o por los comentarios de otras personas para que no digan que eres una persona rara, te pido que en este momento lo dejes a un lado y busques a Dios, porque solamente cuando Él viene y llena tu vida no te va a importar lo que digan los demás, porque el gozo que Dios da, nada lo da. El mundo no te va a dar el gozo pleno y perfecto que solamente proviene de ti, de Él. Hay felicidades momentáneas que nosotros tenemos en nuestra vida, pero el gozo de Dios está aún en medio de las circunstancias difíciles. Por eso te digo que lo busques, que ese es un tiempo en que necesitamos buscarle a Él, buscar su presencia y meditar. Como conclusión quiero decirte algo. Estamos en el tiempo de tomar la decisión de levantarnos e ir a la guerra para vencer los amalecitas que vienen a nuestra vida o los que ya están. Sujetándonos a autoridad, como les decía anteriormente, rindiéndonos a Dios y leyendo la palabra, poniéndola en práctica y buscando la ayuda del Espíritu Santo para que more en nuestra vida y nos guíe, que es una de las formas en que puedes obtener las victorias. Pero déjame decirte algo: si tú no quieres hacer estas cosas, si tú no quieres seguir estos 3 puntos que yo te di, en tu vida no va a pasar nada que cambie las circunstancias en las que estás viviendo y nada más vas a estar muriendo en vida. O sea, va a haber amargura y nada te va a satisfacer. Vendrá destrucción a tu vida, pero ojo, tú crees que las circunstancias que pasan y el estancamiento que tú estás viviendo nada más es para ti, pero no, déjame decirte algo, también afecta a tus generaciones y a tu descendencia, porque la deshonra y el del corazón de Amalek que tenía hizo que afectaran sus generaciones. Y te voy a decir por qué. En el versículo 16 dijo: por cuanto han levantado su puño contra el trono del Señor, ahora el Señor estará en guerra con Amalek de generación en generación. Y leyendo la Biblia encontraba que en este pasaje no fue la única vez que los de Amalek fueron derrotados, sino que más adelante las generaciones de Amalek, los amalecitas, fueron derrotados por el rey Saúl, por el rey David, pero también fueron derrotados por Simeón. Dicen que inclusive en el tiempo en que Simeón fue con su ejército y atacaron a los últimos amalecitas que estaban. Y quiero decirte algo: si tú no te levantas a derrotar los amalecitas de tu vida,
que vengan a ti o que estás luchando con ellos constantemente. Si tú no los derrotas, ellos te van a derrotar a ti, pero también van a derrotar a tu generación. Quiero decirte algo muy importante. El plan de Dios es que nosotros, decía mi esposo, vayamos de gloria en gloria, que obtengamos victorias. Pero no es lo único que Dios quiere que tengamos. El propósito de Dios también es que nosotros, una vez que cumplamos con estos consejos, o que más que nada los pongamos en práctica, una vez que honremos a nuestras autoridades, una vez que busquemos su presencia, que nos rindamos, quiere que así como Aarón y como Hur levantaron las manos de Moisés, quien se cansó, nosotros levantemos las manos de nuestras autoridades espirituales, levantemos las manos de cada persona que está débil, la persona que está a nuestro alrededor, de nuestras familias, de nuestros amigos, incluso de sus hijos. Este es un tiempo en el que Dios quiere que te levantes, no que te quedes acostado, frustrado, amargado, en el cual veas que tu generación está en las mismas circunstancias que tú y que está teniendo derrota tras derrota en lugar de victoria. Dios quiere que tú empieces a levantar las manos de tus pastores, que los ayudes, porque ellos son personas que se cansan, son seres humanos, son como nosotros, nos cansamos, pero ellos también se cansan y necesitamos levantarlos, necesitamos honrarlos, porque en la honra está la bendición para nuestras vidas y también para nuestras generaciones. Y se los digo porque yo hace como 3 años yo deshonré y realmente me fue mal, me fue mal porque no hubo un crecimiento en mi vida. Pero cuando Dios me dice, tienes que empezar a honrar, obedece, y empezamos mi esposo y yo a tener la humildad de obedecer su palabra, de rendirnos y honrar a nuestras autoridades. Créanme que lo que Dios quiere en tu vida es que tú te levantes, pero que recibas las promesas. Y esa honra a nosotros nos llevó a tener las bendiciones y promesas cumplidas, y una de ellas es la de nuestro hijo. A mí me decían que yo iba a tener descendencia, aunque la ciencia parecía que decía otra cosa, pero pude ver el cumplimiento de esa promesa en mi vida por la honra y la obediencia hacia la palabra de Dios, la honra a mis autoridades. Y créanme, Dios me decía, no son perfectos, así como tú tampoco lo eres. No eres perfecta. ¿Por qué le impones cargas que tú ni cumplas? No impongan cargas a las personas que ni siquiera nosotros cumplimos. Amemos, tenemos que redimir, tenemos que levantar las manos. Que Dios nos dé un corazón como el de Aarón y Hur, que levantaban las manos de Moisés, quienes reconocían que era el hombre que Dios escogió para guiarlo a su pueblo. Que Dios nos dé un corazón como el de Josué, que era obediente, que era fiel, que honraba y que era una persona humilde. Quiero decirte que además de lo que Dios tiene para tu vida, aparte de que quiere que levantarte para que apoyes a otros, a los que inclusive están en las mismas circunstancias en las que tú estabas, quiere que tú empieces a ver las promesas cumplidas, como les decía ahorita. Y esto es algo que realmente ha impactado en mi vida, y yo le digo a mi esposo, yo quiero que mi hijo viva las grandes bendiciones que yo estoy disfrutando y aún mayores, y por eso yo estoy honrando. Le digo a mi esposo, necesitamos seguir honrando, necesitamos obedecer, rendirnos a Dios, porque es la única forma de que tu descendencia sea bendita. No seamos como Esaú, que rechazó la primogenitura, que rechazó la bendición de Dios, y vean las consecuencias. Su nieto Amalek, ¿quién fue? Alguien que destruía, alguien que estaba de nómada, alguien que robaba. Yo no quiero eso para mi hijo. Yo quiero para mi hijo que se levante como Josué, que viene de la ascendencia de José el soñador. Quiero que mi hijo se levante con un corazón que busque y honra a Dios y sirve, porque las grandes bendiciones vendrán a él. Y quiero, por último, decirte, o recordarte más bien, que es tan importante que sigamos estos consejos. Porque sinceramente, a lo mejor pudieras decir que no estás pasando una situación difícil ahorita, pero va a llegar un momento en que pasará, y si tú pones en práctica esto,
vas a vencerlo y no vas a estar estancado tal vez por años o por meses. Tú puedes cambiar las circunstancias siguiendo estos consejos que acabo de comentarte, porque es lo que Dios me hizo que los llevara a la práctica para poder salir de ese estado en el que solamente había en mi corazón tristeza. Y eso es todo por el día de hoy que quiero compartirte. Les doy gracias a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Y en este tiempo hemos podido experimentar cada día mi esposo y yo, la oportunidad o el privilegio de estar en nuestra iglesia Vida Culiacán, de poder ver las grandes bendiciones que Dios ha dado a nuestros pastores, porque créanme, las bendiciones que Dios les da a nuestros pastores también son nuestras bendiciones. La alegría de nuestros pastores tienen que ser nuestras alegrías, la tristeza de nuestros pastores y autoridades tienen que ser las nuestras, porque cuando nosotros amamos, cuando nosotros respetamos, cuando nosotros apoyamos, créanme que Dios le agrada. Él se agrada de esa persona que no permite que hable mal de ellos. Por eso Él escogió a Josué, porque Él nunca permitió que hablaran mal del siervo que Dios escogió, de Moisés, porque no permitió al pueblo de Israel que siempre estuviera quejándose en contra inclusive del mismo Dios. Si te quejas de la persona al que ves, te estás quejando del mismo Dios, porque Él la creó, porque Él lo escogió. Y en esta noche, ya noche, ¿no? Quiero recordarte que no bajes la guardia. Levanta las manos, busca a Dios. ¿Qué es lo que te he estado señalando? Necesitas estar levantando las manos diariamente. Regularmente los seres humanos somos conocidos porque somos muy inconstantes, pero Dios quiere que nosotros seamos disciplinados. Quiere que le busquemos, porque es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Conocer a Dios y buscarle a Él es lo mejor que puede pasarle a tu vida y a la de tu familia y tu descendencia. Gracias a todos los que nos escuchan por la radio 104.5. Y para concluir, quiero invitar a todas aquellas personas que hoy es la primera vez que escuchan una palabra y que nunca han invitado a Dios a su corazón. Quiero invitarte para que hagas una oración y repitas conmigo: Señor Jesús, hoy abro mi corazón y te entrego mi vida. Deposito mi fe en ti y pido que me perdones de todos mis pecados. Te doy gracias por tu amor y tu misericordia y te recibo como mi Señor y Salvador. Ayúdame a caminar contigo en cada momento de mi vida. Gracias por la salvación en el nombre de Jesús. Amén. Déjame decirte que no es la misma ser una hija de Dios a una creación. Y desde el momento en que tú haces esta oración y le aceptas a vivir a tu vida, eres una hija de Dios. Y en la Biblia dice, si como nosotros como padres siendo malos damos buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Dios. Entonces Él no te va a fallar, Él siempre está ahí. Bueno, esto es todo y gracias.